El siguiente programa es apto para todo público. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el derecho comercial, el derecho de familia, el de la salud y el derecho constitucional. Usted puede marcar nuestras líneas telefónicas que aparecen habilitadas allí en pantalla para que nosotros escuchemos su inquietud y le respondamos aquí en vivo y en directo sobre la orientación o respuesta que usted desee en torno a su pregunta. 331-2265, 331-2265 o el 556-0854. 556-0854, nuestras líneas que están desde ya habilitadas para que usted nos llame y nos cuente su inquietud, en donde requiere usted un poco de orientación jurídica. Al amigo Edinson Yantén, gracias por prendernos el televisor. A la señora Amparo Ruiz también está allí con el televisor encendido. Como siempre, escuchando el programa Tablero Jurídico. Y por supuesto, a todos nuestros demás televidentes, a quienes a esta hora le mandamos un afectuoso saludo por amplificar la señal del canal 112 de Encali TV. Hoy queremos hablar sobre la importancia de la seguridad social. Muchas personas, pues aún en esta etapa de la vida, a estas alturas, donde estamos ya en pleno siglo XXI, aún no comprenden qué es eso de seguridad social y para qué sirve. Por eso hay enfrentamientos en ocasiones entre el empleador y el trabajador, cuando este último devenga un salario por días y le pagan ese día de trabajo, que pueden ser 50.000, 40.000, 30.000 pesos, según lo que pacten con el empleador, y con eso ya, al parecer, salva responsabilidad el empleador y salva responsabilidad el trabajador. Cuando un empleador intenta de alguna manera formalizar una relación laboral con ese trabajador, puede encontrarse con incomodidades porque los trabajadores no entienden que es muy importante asegurarlo en materia de seguridad social, con su EPS, con su ARL, con su fondo de pensiones, con su caja de compensación familiar. Por eso, en el día de hoy, queremos orientar este programa para explicarle de manera detallada a todos nuestros televidentes por qué es sumamente importante tener allí cada una de estas entidades que tienen un papel muy importante en el aseguramiento de los riesgos. Digamos que la seguridad social no siempre ha estado al alcance de las personas. La seguridad social es producto de esa evolución, de esa necesidad del hombre de salvaguardar o de protegerse de algún tipo de contingencias a las que se ve expuesto.
era un derecho que resultaba un poco inasible o inalcanzable para algunas personas. Solo a partir de la Constitución Política de Colombia en el año de 1991 comienza a universalizarse o a extenderse a todas y cada una de las personas que habitan este territorio. Pues antes de la Ley 100, antes de la Constitución Política del 91, la seguridad social era un derecho excluyente, porque solo podían tener un aseguramiento los trabajadores que estaban formalizados, los trabajadores del Estado, los trabajadores del sector privado, pero repito que estaban formalizados. Y un trabajador formalizado es aquel que además de su salario que debe devengar diariamente, semanalmente, quincenal o mensual, según como lo pacten con el empleador, además de ese salario que es la retribución a la labor que desarrolla, tienen también lo que son sus prestaciones sociales, su prima, el interés a las cesantías, las vacaciones, la dotación, entre otros elementos. Esas son las prestaciones patronales comunes que todo empleador debe reconocerle y pagarle a un trabajador. Pero al amparo de este salario, al amparo de esas prestaciones, también se le une el amparo en materia de las contingencias. Por eso es de suma importancia que usted, cuando vaya a contratar a una persona, o si usted es esa persona que están contratando, usted exija a su empleador el esquema de protección. Antes de comenzar a ejecutar la labor el primer día, exija vinculación al sistema de seguridad social integral. Es decir, que es una obligación tener al trabajador vinculado a la EPS, a la ARL, a la administradora de fondos de pensiones y a la caja de compensación familiar. ¿Por qué a una EPS? Pues las personas se imaginan que la EPS solamente les asegura lo que tiene que ver con el servicio médico, como prestación asistencial. Pero no, si usted está afiliado a una EPS en el régimen contributivo, usted por pagar ese aporte o su empleador por hacerle ese aporte al sistema, pues a su vez ese trabajador va a poder beneficiar a su núcleo familiar, como lo ordenan los artículos 163 y siguientes de la Ley 100. Vincular como beneficiarios del sistema a todo el núcleo familiar, es decir, la esposa, los hijos. Pero si no tiene esposa, si no tiene hijos, puede vincular a sus hijastros, puede vincular a sus padres. Todos ellos pueden reunir esa calidad de beneficiario para que en el evento de que también tengan algún tipo de contingencia puedan recibir el servicio de parte de las entidades prestadoras del mismo o de las EPS. Entonces, esto no lo conoce usted. No solamente es la prestación de un servicio asistencial a través de los médicos que le brindan ese servicio, sino que además las EPS pueden reconocerle y pagarle a usted prestaciones de tipo económico. No son solo asistencial, sino también de tipo económico. Y una prestación económica es el pago de las incapacidades. El pago de las incapacidades que está, por supuesto, establecidos en el artículo 227 y siguientes del Código Sustantivo Laboral. Auxilio por incapacidad, que así se denomina textualmente. Y sobre eso, que es una obligación o una prestación que está a cargo de la EPS, le vamos a ampliar un poquito más adelante porque vamos a ir con Televidente en línea. Entonces recuerden, quedamos en el artículo 227, Código Sustantivo Laboral, donde se define o se obliga al empleador a reconocer y pagar una prestación que se denomina auxilio por incapacidad, cuando esta incapacidad es de origen común, está en cabeza de la EPS, si el empleador previamente ha hecho la vinculación o afiliación de ese trabajador a esta importante institución como lo es la EPS. Vamos con Televidente en línea y ya regresamos entonces a explicar la importancia de la seguridad social. Buenas tardes, Televidente en línea. Sí, habla Freddy Chacón. Don Freddy Chacón, ¿cómo está Freddy?
Bien, gracias a Dios. Doctor, yo lo había estado llamando, yo lo había llamado ahora ayer para hacer una consulta, pero tengo una duda. Cuéntenos, don Freddy, ¿de dónde nos llama? De aquí las orquídeas. De las aquí Cali. orquídeas, mi señor. Cuéntenos entonces cuál es la duda. Lo que pasa es de que yo estoy próximo a una cirugía de columna. Sí, señor. Pues tengo la columna, allí dice que columna inestable. Ya, pero resulta de que pues a mí me da como miedongo hacerme esa cirugía porque pues el médico cirujano no da nada de garantías, 0 garantías, por lo peligrosa que es. Entonces yo le quería preguntar a usted si yo en este momentico estoy reubicado. A mí me reubicaron, yo trabajo en transporte urbano. Entonces, sí, señor. Debido a eso, pues la columna pues la tengo jodida, va para cirugía, pero resulta de que pues yo ahora como que prefiero mejor aguantarme el dolor y no operarme pues por el riesgo que tengo, ¿ya? Y pues la otra es de que a mí me hace falta nomás 2 años para la pensión. Yo tengo hasta el 2021 tengo 1147 semanas. Sí. Yo sobre un básico, ¿no? Entonces quería hacerle la pregunta al millón. Si yo no me dejo operar, ¿la empresa me puede sacar por eso o no? Ese es la esta que tenía. Perfecto. La pregunta es que usted no se quiere dejar intervenir quirúrgicamente o hacer intervenir quirúrgicamente y el temor es que si la empresa lo puede despedir. ¿Usted ya ha sido intervenido con anterioridad y ha sido calificado? A mí me llevaron a valoración médica por parte de la empresa. La empresa me reubicó. O sea, la de allá donde, porque la empresa no reubica a nadie, ¿no? Y no de que médico laboral de la empresa mandó a reubicarme, o sea, ya dijo de que no podía volver a conducir por el problema mío de la columna. Anteriormente me habían mandado unas recomendaciones antes de mandarme la reubicación. Me habían mandado unas recomendaciones de que no podía tener labores donde hubiera vibraciones, no tener... Las restricciones que le mandaron, lo reubicaron y lo restringieron, sí señor. Sí, o sea, no, antes de la reubicación me mandaron unas recomendaciones, ¿entiendes? De que no podía laborar donde hubieran vibraciones, donde hubieran golpeteos y todo eso, pero la empresa... yo seguí trabajando en la misma labor en la buceta donde yo trabajo y allí fue donde se me agravó más la situación, ya. Ahora ya el dolor más intenso, ya no soporto ya estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, no puedo caminar así largo trayecto porque pues me duele mucho, ya. Entonces debido a eso pues ya me tomaron resonancias y todo eso y estoy próximo a una cirugía. Lo que pasa es que todavía no me la han autorizado. Sí señor. Pero ya estoy reubicado, pero no he podido ir a trabajar por el problema mío, que es que el dolor no me deja. ¿Está incapacitado en ese momento, don Freddy? Sí señor, sí señor. Bueno, perfecto. Sí, perfecto. Entonces esa era la pregunta que yo quería hacerle a usted. ¿Qué opinaba? La pregunta entonces se centra a saber si usted se sustrae a realizarse esa intervención quirúrgica, si la empresa puede tomar a raíz de ello algún tipo de represalia contra usted. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, vamos a responderle entonces al amigo Freddy Chacón, que como ya ustedes escucharon, quiere saber si por el hecho de él negarse a una intervención quirúrgica para determinar o corregir una situación de salud que tiene en la columna, eso puede llevar a que la empresa le
tome algún tipo de sanciones al respecto. Mire, la empresa como tal no, pero sí el sistema. Todos hemos recordado el decreto 1333 de julio del 2018, en donde se establecieron las sanciones a las que puede incurrir una persona que atente contra el sistema de seguridad social integral. Es decir, esas personas que habiéndole recomendado digamos, alguna postura médica, algún tipo de terapia de recuperación o rehabilitación, si no lo hace, eso significa que está atentando contra el sistema. Lo mismo puede suceder en su caso, en donde al parecer los médicos que están tratando su patología lo convocan a usted a una intervención quirúrgica. Le dicen es que el problema que usted tiene, ya nos cansamos con ese tipo de paliativos, con ese tipo de terapia o medicamentos, vamos a hacer una intervención quirúrgica. Es normal que en un país como el nuestro, a veces se sienta, digamos, un poquito de desconfianza con muchos profesionales. No interesa si son de la medicina, si son del derecho, si son de la contabilidad, de la profesión que sea. Existe alguna desconfianza. Esto no significa que los profesionales en Colombia no sean buenos en sus áreas. Se supone o se presume que deben serlo. Ahora bien, si la desconfianza suya para hacerse intervenir es porque usted cree que la persona que lo va a tratar o le va a intervenir quirúrgicamente no es idóneo, ahí hay un problema y es posible que sí sea usted castigado, porque usted no puede estar de manera indefinida con un problema de salud. Para eso está precisamente afiliado al sistema, para que los médicos que pone a su servicio la EPS o su EPS lo atiendan y lo puedan recuperar, y de esa manera evitar seguirle pagando a usted incapacidades porque ya usted se recuperó. Entonces la empresa no puede tomar ningún tipo de represalias y usted hará sus razones por las cuales no va a que lo valoren. No obstante, por aquí desde este medio le decimos que si bien es cierto usted tiene esa libertad, lo que no se puede desconocer es de que usted debe hacerse tratar, hacerse intervenir si así las circunstancias lo exigen, para corregir el problema de salud. Y no estar pensando que porque existe desconfianza con este tipo de profesionales, usted no se va a hacer intervenir y va a permanecer allí sin valoración 1 año, 2 años, 15 o 20 años o más tiempo. No, es necesario que usted se haga valorar. Ahora, busque otro diagnóstico, otro concepto de un médico distinto, ajeno al que le ha venido tratando. Y de esta forma entonces, usted puede tener ya esclarecido a cuánto puede usted o cuándo puede usted hacerse intervenir por ese profesional de la salud. Muy importante lo que usted nos está manifestando. Pero la pregunta de fondo es, la empresa no tiene o no debe tomar ningún tipo de represalias contra un trabajador porque está desconfiado de su médico y no quiere hacerse intervenir porque él presume que va a generársele un problema mayor, como en efecto puede suceder, porque las cirugías de columna son bastante graves y usted lo acabó de decir, no todo el tiempo generan los resultados que uno espera, sobre todo cuando le hacen firmar el consentimiento para el riesgo, que uno dice, ¿cómo así que está hoy eximiendo de responsabilidad al profesional de la salud? ¿Y qué pasa entonces? Eso es darle licencia para que actúe como sea, y si pasa algo malo, entonces está exento de cualquier responsabilidad. Podría pensarse cuando se hace firmar el consentimiento para el riesgo, que muchas entidades hacen firmar del paciente o de sus familiares, para si de pronto degenera en una razón o en una consecuencia adversa, no deseada, no planificada, no se vaya a decir que fue culpa de ese médico. Eso por un lado. Entonces, mantenga usted la fe en su grupo de personal de la salud que lo van a valorar y que ojalá sea de manera prístima, de manera idónea, y de esa manera pueda usted tener, digamos, un concepto ejemplar del médico que lo va a tratar. Esto pues respecto a ese pago a ese temor que usted tiene en hacerse intervenir. Don Freddy, esperamos que haya captado el mensaje, que usted haya tomado atenta nota, hágase intervenir en la recomendación que nosotros le hacemos desde aquí, desde Tablero Jurídico, pero antes de hacerse intervenir,
consulte otro profesional para tener dos conceptos. Así como uno hace 1, 2, 3, 4 consultaciones con diversas personas, hágalo usted con su médico, a ver cuál es la mejor de todas esas propuestas y usted así mismo puede tomar una decisión. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Doctor. ¿Cómo me le ha ido? Doctor, soy yo mismo, Freddy. Lo que pasa es que yo le iba a hacer una aclaración. Sí, señor. Y lo que pasa es de que pues el médico cirujano ya dijo de que yo tenía que firmar ese consentimiento de que no tenía responsabilidad. Consentimiento para el riesgo, sí. Sí, señor. Eso es, entonces, pues yo le dije al cirujano de que, pues, ¿cómo así? Me dijo, sí, lo que pasa es que la cirugía es muy riesgosa. Entonces, por eso es de que, pues, a mí me está dando cabeza, porque es que son 6 tornillos los que me van a meter en la columna. Sí, señor. Entonces, pues, por ahí estuve viendo unos amigos desde que pues están postrados en silla de ruedas, fijos que no le han metido sino 3 tornillos, entonces imagínese yo con 6. Entonces ese es el temor de que yo tengo, eso es lo que le quería decir. Perfecto, don Freddy, y le agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Para usted y para todos los demás televidentes, recordemos, allí tenemos la ley 1438 del año 2011, tenemos también la ley 1755 del 2015. Hay que estar pendiente con estas normas. ¿Por qué razón? Porque allí se están estableciendo nuevas exigencias y lo que le está haciendo el médico no es para que usted se asuste. La mayor parte de los profesionales de la salud, por obligación de la ley 1438 del 2011, la ley 1755 del año 2015, esta última ley estatutaria de la salud, lo que está buscando es que todos los profesionales, oído, don Freddy, se curen en salud de alguna manera, porque hay unos derechos del paciente y hay unos derechos también del profesional de la salud. Y todo profesional de la salud, por leve que vaya a ser la intervención quirúrgica, le van a exigir a usted firmar el consentimiento para el riesgo. Firmar consentimiento para el riesgo no puede mirarse como sinónimo de que la intervención quirúrgica sea de alto riesgo. No. Puede ser la simple extracción de una pieza dental. Ojo, la simple extracción de una pieza dental puede llevarla a usted a que tenga que o deba firmar el consentimiento para el riesgo. No se asuste si le van a dar el resultado de un examen, porque la ley 1755 lo exige, que hay que mandar la persona al psicólogo antes de darle el resultado de un examen que se realizó. Muchas veces es para que ese psicólogo le explique, le indique a la persona cómo debe asumir el resultado del examen, que no se vaya a suicidar, porque le dicen una cosa, interpreta otra y termina la situación en tragedia. Entonces está bien que usted nos manifieste eso, amigo Freddy Chacón, y nosotros aquí en reiterarle que efectivamente hacerle firmar el consentimiento para el riesgo no significa necesariamente que la cirugía sea de alto riesgo, aunque cuando se trata de problemas de columna, como no se tiene una buena trayectoria aquí en ese aspecto, un buen bagaje, digamos, histórico en el pasado de que son buenas intervenciones, por eso la gente trata de detenerse y no hacerse valorar. Usted lo acabó de decir, hay amigos que le han puesto 3 clavos, ahora a mí con 6 clavos, ¿qué va a pasar con mi vida? Y se llena de temor, se llena de nervios. Tranquilo, es posible que con usted no pase absolutamente nada, pero eso no significa que van a dejarlo a usted allí sin hacer el intento de resolverle el problema definitivo, ese problema de columna vertebral. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, sí, señor, muchas gracias. Cuéntenos su nombre, cuál es y dónde nos llama. Edinson Cuero, doctor de Cali. Don Edinson Cuero. ¿Y la inquietud cuál es, Edinson? Sí, doctor, mire, sino que a mí ya me presentaron a la Junta Regional del Valle, ya me dieron, yo apelé pues para que me revisaran la fecha de estructuración, la cual me la dieron en la fecha que me ocurrió el accidente. Sí.
cuando era menor de edad, que no hacía ningún aporte al sistema. Sí, señor. No me la acomodaron y lo que yo llamo es para ver, doctor, cuáles son el paso a seguir, porque ya los 10 días hábiles que me dieron, ya eso ya caulicó, ya pasaron los 10 días para apelar a la nacional. ¿Usted lo calificaron con cuánto? El porcentaje fue por el 70.30. 70.30 de pérdida de capacidad laboral. Sí. ¿Y el origen? Común. Origen común. Perfecto. ¿Usted a qué se dedica? Empleado, doctor. Empleado. Pero, ¿qué relación tiene su problema de salud con la actividad que está desarrollando? ¿Tiene alguna vinculación? Yo soy persona en situación de discapacidad y por estar mucho tiempo, todo el horario hasta más sentado en la misma posición, me he presentado con escaras y dolores bilaterales y todo eso, doctor. Sí, señor. Por eso fue que me hicieron una intervención por el motivo de las escaras y todo eso, y hasta el momento estoy incapacitado por eso. Sí, señor, ya recordamos su caso, que usted está trabajando con una entidad en donde tiene una enfermedad de base, una enfermedad congénita, y se le ha despertado, desarrollado ahorita ya cuando está con un poquito más de años, ¿cierto? Sí, claro, doctor. Perfecto, la pregunta suya es, entonces, ¿qué puedo hacer si ya me calificaron con el 70% de pérdida de capacidad laboral? Si puedo apelar o no, aunque ya me dice que el tiempo para apelar ya transcurrió los 10 días. La otra entidad que debe reconocer la prestación económica, ¿usted no apeló? ¿Con cuál, doctor? O sea, se supone que usted tiene un fondo de pensiones. Si a usted lo calificaron es porque está buscando que le dieran ese 50 o más % de PCL para poder reclamar una pensión y quedarse ya en la casa quietico sin necesidad de tener que desplazarse hasta el trabajo. La pregunta es, ¿su fondo de pensiones al cual usted está vinculado apeló la decisión? Pues, doctor, vea, el fondo de pensiones me mandó a una aseguradora, la conocía Alfa. Correcto. A que ellos me Calificara. Sí, me dieron el 70.30 de pérdida de capacidad, pero la fecha de estructuración me la dieron en la fecha que yo era menor cuando me ocurrió el accidente. Sí, señor. Lo que yo es porque entonces ahí no daba para yo reclamar lo de la pensión por invalidez, doctor. Entonces ya me mandaron a la Junta y la Junta me dijo que sí, que esa fecha donde me ocurrió el accidente era esa. Entonces yo lo que le pregunto, doctor, es que para no ir a la nacional, ¿cuáles son los pasos a seguir porque es que ya el recurso, ya el dictamen está en firme, ¿cierto? No apeló usted ni apeló la aseguradora que lo calificó inicialmente, ¿cierto que no? No, doctor. Es decir, el fallo que le dio la aseguradora de su fondo de pensiones está en firme porque la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca lo revisó y lo confirmó, y nadie se opuso a esa confirmación, ¿cierto? Sí, doctor, no, yo no apelé para que me mandaran a la nacional. Ni su fondo de pensiones o la aseguradora apelaron tampoco, ¿cierto? Creo que no, doctor. Bueno, perfecto. Entonces en este momentico usted me pregunta, ¿qué debo hacer? Usted debe presentarse a reclamar la pensión, porque tiene la declaratoria de inválido, tiene esa declaratoria de inválido, ¿cierto? No tiene la fecha de estructuración semanas, tiene semanas ahorita recientemente. Usted le da temor ir a reclamar la pensión porque ha escuchado que para poder reclamar la pensión, el artículo 39 de la ley 100 establece que además de la declaratoria de inválido, tenga 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Pero como su problema era congénito, es decir, usted nació con ese problema de salud y No nací. Bueno. Eso fue un accidente. Bueno, lo adquirió a muy temprana edad, cuando usted tenía 12 años. Cuando usted aún no cotizaba. Era un sardino que no cotizaba, adquirió el problema a muy temprana edad, se le desarrolló ahorita, ¿qué edad tiene? 33. A los 33 años, o 32 años, o 30 años, lo califican a usted con un 70% de pérdida de capacidad laboral
y por supuesto usted necesita reclamar la pensión. Vamos a desarrollarle entonces para que nos cuelgue la línea y entramos a visitar a otra persona que nos llame. Entonces le complementamos a usted, amigo Edwin. Le complementamos, amigo Edwin. Usted no puede, bajo el temor o bajo la presunción de que no le estructuraron en los últimos 3 años la pérdida de capacidad laboral, abstenerse de reclamar la pensión. Usted lo que debe es acercarse a su fondo de pensiones y reclamar el reconocimiento de la pensión, porque tiene por un lado la declaratoria de inválido, artículo 38, tiene más de un 50% de pérdida de capacidad laboral. Y por el otro elemento, que es el artículo 39, dice tener 50 semanas en los últimos 3 años. Respecto a eso, en la otra oportunidad le orientamos diciendo que si bien es cierto una persona, cuando ha sido calificado con el 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral, no tiene la densidad de semanas, que para este caso son 50, dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, y a usted le sitúan la fecha de estructuración cuando tenía 12 años, es decir, hace 21 años atrás le estructuran la fecha, ¿cierto? Usted dice, pero no tenía semanas. Entonces, usted se está autocondenando, diciendo, no me van a reconocer la pensión porque no tenía semana. Y en efecto, así puede ser, porque los fondos de pensiones no trabajan con jurisprudencia, sino con la ley. Entonces, ¿qué viene a pasar? Radique la documentación o acuda a nuestras oficinas, le radicamos esa solicitud de reconocimiento de la pensión. Si no la reconocen, entonces ya usted va a instancia judicial. Una, a través del mecanismo extraordinario de protección de derechos fundamentales, que es una tutela, a ver si el juez ordena que le reconozcan con carácter provisional, mientras un juez de la República indica si hay lugar o no al reconocimiento de la pensión. Es decir, se invoca una tutela para que le garanticen a usted el mínimo vital móvil, para que le garanticen a usted la dignidad humana, porque es una persona que se encuentra en situación de discapacidad y amerita una protección especial del Estado, porque así lo establece la Constitución política, porque así lo establece la ley, porque así lo establece la jurisprudencia. Entonces no debe darle temor, hay que hacer la reclamación. Si se la niegan, entonces acudimos a la tutela. Esa tutela, repito, va a solicitarse que de carácter provisional. ¿Por qué provisional? ¿Qué es lo que hacen muchos jueces? Reconozcanle la pensión al amigo Edwin Cuero, ¿cierto? Edinson Cuero, reconozcanle la pensión y lo obligan a que en 4 meses usted invoque o presente un proceso ordinario laboral para que el juez laboral, especialista en ese campo, le defina al cabo en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sabemos cuánto tiempo. Esto para que le quede claro, Edinson, no se cierre usted mismo las puertas diciendo que como no tenía semanas para la fecha de estructuración, entonces por eso usted le da temor. No, hay que reclamar. Después que se hace esa reclamación y se lo niegan de manera administrativa, usted va a nuestra oficina. Nosotros le invocamos por la vía judicial y nos vamos a ir ¿con qué? Por una tutela. Y en esa tutela vamos a invocar precisamente la condición más favorable o principio de favorabilidad que tanto nombramos por aquí, por este programa. Condición más favorable o principio de favorabilidad, para que nos quede claro esa parte. Y de esa manera entonces poder lograr que le reconozcan la pensión. Esto no solamente es para el amigo Edinson Cuero, sino para todas las personas que tienen patología anteriores a la afiliación. Casualmente en el día de ayer me llamaba alguien y hacíamos mención en torno a lo que es el artículo 1 de la ley 776 del año 2002, ley 776 del año 2002. Y en esa ley se estableció en el artículo 1 que las patologías anteriores a la vinculación al sistema de seguridad social no debían incluirse, pero la jurisprudencia de la Corte
La sentencia C, dijimos, 425 del año 2005, establece que eso no es posible, que la persona debe valorarle las patologías que tenía antes de vincularse. Y lo ha dicho también en otras sentencias la misma Corte y la Corte Suprema de Justicia, que mientras la persona esté vinculada al sistema y haya seguido cotizando durante todo el proceso de valoración, como donde está usted, debe tenerse en cuenta esas semanas para efecto de reconocimiento de la pensión por invalidez. Ahora bien, aquí lo que le falta a usted es una buena asesoría. Por eso, en pantalla está nuestra dirección, nuestros números telefónicos, donde atendemos con cita previa para que usted se acerque y nosotros le hacemos esa reclamación desde la vía administrativa. No interesa que para la fecha de estructuración usted ni siquiera hubiese estado vinculado al sistema de seguridad social. Amigo Edinson Cuero, le agradecemos haberse comunicado con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. Hoy, hablando precisamente sobre la importancia que reviste la seguridad social para todos los habitantes del territorio nacional. Y es que nosotros nos desvelamos, nos preocupamos, sufrimos mucho cuando vemos personas que se encuentran en situación de discapacidad prácticamente mendigando para que la gente les ayude. Y en un país como este, del Sagrado Corazón de Jesús, en donde los políticos anualmente se roban más de 50 billones de pesos, no se puede decir que es imposible ayudarle a esas personas. Me refiero a aquellos que están en situación de debilidad manifiesta, que son vulnerables, que la vida le ha imposibilitado por su condición de salud obtener un ingreso. Aquí no estamos hablando de que se van a patrocinar a vagos porque estamos en Suiza o en cualquier otro país europeo y donde la gente no quiere trabajar porque tiene todas las condiciones y piensa que se lo van a regalar. No. Aquí lo que se busca es que aquellas personas, como en el caso del amigo Edinson Cuero, que a pesar de su situación de discapacidad logró ubicarse laboralmente, pero cuando lo califican, la fecha de estructuración se la dan muy distante al momento en que él se afilia al sistema de seguridad social. Entonces, el sistema, para que los políticos que me escuchen en ese momento y lo puedan llevar a un proyecto de ley, ¿por qué no afiliar a esas personas incluso desde antes del nacimiento? Así sea que la póliza le cueste 5.000 pesos mensuales y que con el transcurso del tiempo vaya aumentándose, sin que eso signifique que vaya a sobrepasar unos montos y que estén asequibles a todos los habitantes del territorio nacional. Estamos hablando que si tenemos 50 millones de habitantes en Colombia, todas esas personas que no tienen un trabajo, por lo menos exista una forma de vincularse al sistema que puedan pagar siquiera 5.000 o 10.000 pesos mensuales. Póngale de una póliza de 10.000 pesos mensuales. Con eso aseguran el riesgo si llegan a tener algún tipo de contingencia. Entonces, no esperar a que la persona tenga 18, 20 años, 25, 30, consiga un trabajo y ya quede formalizado, sino que así la persona esté desempleada, pueda por lo menos a través de una cifra, a través de un valor muy económico, muy reducido, tener ese aseguramiento pagando mes a mes esos 5.000 o 10.000 pesos, según los datos estadísticos que se puedan hacer, de tal suerte que aquí, en donde se corre riesgo por todo, porque se corre riesgo porque hay una persona conduciendo en estado de embriaguez, porque se corre riesgo de que hay un delincuente por quitarle un celular lo asesina, porque se corre riesgo de que una persona celebrando un partido de fútbol haga tiros al aire y una bala perdida lo asesine. Es decir, muchas razones que pueden llevar a fastidiarle la vida, no al que se muere, no al que queda en situación de discapacidad, sino a los familiares de esa persona que ha sufrido. Porque cuando una persona tiene un accidente y esa persona queda en una silla de ruedas, el problema no solamente es para esa persona, sino para el núcleo familiar que tiene que buscar los recursos para poder brindarle una calidad de vida. Y muchas veces las personas no tienen ni siquiera
para ellos mismos, menos van a conseguir para socorrer a un familiar que infortunadamente ha quedado postrado en una silla de ruedas. Por eso el proyecto político de una ley que debe aprobarse en el Congreso de la República debe apuntar a crear un seguro de vida universal para todas las personas, si quiere, desde el nacimiento, porque hablar desde la concepción podría ser, muchos padres de familia ven en su hijo la solución a sus problemas económicos, como ocurrió recientemente en la ciudad de Bogotá, en donde un proyecto, un prospecto, un gran prospecto de futbolista, pues bien, por robar el celular fue asesinado. Ya los padres habían invertido todo su esfuerzo en que ese hijo fuera una gran figura en el fútbol, y en efecto iba por muy buen camino, y era la única opción que tenían, y viene un delincuente y por robarle le quita la vida. ¿Cómo quedan desamparados esos padres que se veían de pronto recibiendo una ayuda en sus vejez de parte de ese hijo? Si esa persona que falleció hubiese tenido una póliza de seguro, un seguro de vida, contra todo ese tipo de riesgos, pues hombre, ahí estaría. Por lo menos el reconocimiento de una pensión mínima a sus padres. No interesa si dependían o no económicamente, como lo establece el sistema, porque tenemos un sistema despiadado, un sistema mezquino, egoísta, en donde postula o exige unos requisitos que muchas veces uno no entiende. Si una persona está cotizando al sistema y fallece, sus padres deben recibir la pensión si no tiene hijos, si no tiene cónyuge, y no ponerse a exigir que dependa económicamente del hijo, porque esas son las trampas o el palo a la rueda que muchos gremios económicos le pagan a los políticos para que aprueben normas que realmente no van a ejercer o a llevar a una protección real a los afiliados, porque lo único que le interesa es recibir el pago mes a mes de la persona que está afiliada, pero nunca retribuyen un beneficio para esas personas. Todo tiene que ser a ruego, todo tiene que ser contencioso, demandando a instancias judiciales para que se puedan obligar, en este caso a los fondos de pensiones, a las ARLs, a las EPS, a todas las entidades del sistema de seguridad social, para que respondan por las prestaciones, sobre todo cuando son de tipo económicos. Por esa razón, nosotros consideramos que en el caso del señor Edinson Cuero, no debe estar digamos con el temor de que no le van a reconocer la pensión. Él nos decía que tiene alrededor de 450 semanas, si no estoy mal, que es lo que le permitió su situación de debilidad manifiesta trabajar en esos últimos 9 años, y tiene esas 450 semanas, ya no puede porque la enfermedad le ha tomado mucha fuerza, es una enfermedad de carácter degenerativo, y en la medida en que él fue creciendo se fue haciendo más difícil llevar la misma. Por eso su recomendación fue hacerse calificar, porque se siente un poco agotado para seguir trabajando, para seguir haciendo aportes. Tiene 33 años, 450 semanas, le están faltando a esta persona 750, 850 semanas. Si está en un fondo público, como está en un fondo privado, le estarían haciendo falta alrededor de 700 semanas para pensionarse, porque en el fondo privado son 1.150 semanas. Y esas 700 semanas, estamos hablando de 14 años, y tiene 33, no va a alcanzar a obtener una pensión, porque con 14 años tendría 47, y no le van a reconocer la pensión porque no tiene la edad tampoco. Entonces, ¿por qué esperar a que esa persona tenga las 50 semanas? Si no las tiene, con una póliza universal que pague desde niño, van a ganar los gremios económicos, pero sobre todo van a ganar las personas que en este país sus hijos, sus hijas, se los asesinan a muy temprana edad y quedan totalmente desamparados. ¿Cuántos padres no dieran esto hoy para poder tener un seguro que les ampare a ellos la vejez? Porque ese hijo del cual ellos presumían iban a depender en su vejez, hoy ya no está, por culpa de una bala perdida, por culpa de un conductor irresponsable que en estado de embriaguez va en su vehículo, por culpa de un bandido que lo atracó en cualquiera de las calles de nuestro país. Todo eso pasa a menudo, y los políticos deben tocarse
para que esa ley sea una realidad y no tengamos que preocuparnos por lo menos por el sustento, porque son los dos dolores, la pérdida del ser querido y con la pérdida del ser querido la posibilidad de obtener una ayuda para poder vivir una vejez en condiciones dignas. De esta manera, el mismo Estado se va a beneficiar, porque eso que le están dando a las personas hoy en día, dice que una ayuda de 80.000 pesos mensuales al adulto mayor, 80.000 pesos mensuales, 160.000 mensuales, es una verdadera ofensa, porque nadie va a vivir con 80.000 pesos mensuales en estas condiciones. Por eso hay que revisar la norma y no engañar a la gente, diciéndole que es que le van a crear un subsidio, que le van a crear una pensión mínima. Ahorita en estos tiempos de campaña mucha gente folclóricamente dice un candidato que le van a dar un salario mínimo a las personas. No alcanzan a darle 80.000 pesos, le van a dar un salario mínimo. Y ese mismo candidato que dice que está proponiendo que le den un salario mínimo es el mismo candidato que propuso entregarle las 20.000 viviendas allá en su ciudad cuando era alcalde y nunca entregó las viviendas y nunca entregó los lotes. Y hoy resulta como el gran salvador de Colombia en sus campañas políticas, pensando que va a caer mucha gente, y estamos seguros que sí, porque hay mucha gente despistada que cae en ese discurso demagógico que no conduce a una cuestión real. Entonces, que presenten propuestas aterrizadas y que realmente ayuden. Y la ayuda, repito, como lo he dicho aquí, no es que le regalen a las personas, la ayuda es que le brinden la posibilidad de obtener las cosas con su propio esfuerzo, porque muchas personas no subsisten no porque no quieran trabajar, sino porque no consiguen las condiciones para poder trabajar. Entonces, mientras los políticos se empeñan en decir otra cosa, la realidad funciona totalmente distinto. La invitación entonces es para que sigamos trabajando en ese aspecto y de esa manera exhortar a nuestros políticos para que un proyecto de ley que garantice una póliza de seguro desde el nacimiento hasta la muerte a esas personas. Con esto vamos a terminar en el día de hoy y los invitamos para que en punto de las 3 de la tarde del día de mañana estemos más aquí en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. No se olviden, lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche. Si algo se perdió de este programa, recuerden que todos están allí en YouTube. Hoy hablando de la importancia de estar vinculados al sistema de seguridad social en salud. La importancia de la seguridad social. ¿Por qué es importante la seguridad social en Colombia y en el mundo en términos generales? Para que la gente conozca cada una de esas responsabilidades. Mañana vamos a hablar sobre las prestaciones que debe reconocer la EPS, la ARL, el Fondo de Pensiones y por supuesto las cajas de compensación familiar. Saludamos entonces a nuestros televidentes y nos despedimos, especialmente a doña Amparo Ruiz, por quien estamos haciendo todo el esfuerzo para que pueda disfrutar de esa pensión que tanto le ha costado, que tanto ha luchado, pero que aún los magistrados no se dignan en pronunciarse, porque este fallo se fue por consulta a segunda instancia a la sala del tribunal y aún no ha sido resuelto este recurso que por consulta, artículo 6.9, Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, se fue a esa instancia. Esperamos pues obtener una pronta decisión y a seguir trabajando sobre eso para que se pueda dar ese gusto la señora Amparo de salir de esa situación económica en que se encuentra y tener por lo menos un ingreso digno, como muchas otras de las personas que van a nuestra oficina en busca de una orientación. Feliz tarde para todos, un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.